la pregunta siguiente sería, en la iniciativa privada, ¿sí? Se actualiza y se pondera. No mueva la mano. Ok, ¿sí? Ahora sí, en la iniciativa privada se actualiza más rápido y es más eh, actual todos estos procesos que el propio Estado, ¿cierto? Bueno, ahora bien, en la iniciativa privada, ¿por qué no se puede aplicar algunas cuestiones digo, yo no litigo en materia penal, pero sí aplicarlos en la actividad, en el área penal? Gracias. ¿Va a responder usted? Sí. Eh, en verdad no veo por qué no, pero habría que coordinarlo y estipularlo para que el Estado asuma esos programas privados. Debería estar regulado. Digamos, no es que una empresa privada puede tomarlo por sí mismo, necesita justamente que el Estado lo regule. Sí, sí, siempre. Y los delincuentes ni te cuento. Mientras nosotros estamos discutiendo a ver qué técnicas vamos a aplicar, los espacios que dejamos, cuando nosotros tratamos de descubrir cómo funciona el chat GPT, ellos tienen programas mucho más modernos y más a todo. Esto es aplicable a todo. Muchas gracias. Se ha dicho que los derechos humanos han sido complementados con el derecho de la Internet, el derecho, porque permite la realización de los derechos humanos en función de la Internet. Total que aquellas regiones donde no llega la Internet siguen siendo vulnerables y desconocidas. ¿Cómo opera o qué estrategias que conozcan ustedes en sus países han implementado rápidamente algo? Aquí en Mintic han tratado, pero no se llega todavía. En pandemia hubo un tema gravísimo con una contratación que ya pues no hay que mencionarla y que no se llega. O sea, muy bueno esto para los que estamos en las capitales, pero los que están lejos parece que fueran ciudadanos de quinta. Entonces, ¿cómo están implementando o qué esfuerzos están haciendo? Y bueno, por esos recursos de gobierno norteamericano, de Unión Europea, etcétera, para mejorar las condiciones de Latinoamérica. Muchas gracias. Sí. Yo la verdad es que lo que decís es lo que es real. Nosotros lo que hacemos en lugares inhóspitos, recorremos mucho, más que a Internet, a los jueces de paz. Hay prácticas en Argentina que tienen que ver con la violencia intrafamiliar y con la recepción de cámara Gesell, que acá no sé si se llama cámara Gesell, ¿sí? En donde cuando las partes no se pueden movilizar, por ejemplo, al lugar, por los costos y porque la práctica del abuso sexual está completamente instaurada como algo cultural y permitido, va el Poder Judicial, se moviliza con un colectivo que se llama acá bus, con un autobús, un funcionario va al lugar y le receptan la cámara Gesell adentro de ese bus, por ejemplo. Desde el Estado, digamos, desde la Fiscalía, que entiende cuando ya se cometió el delito y es para reprimir, no tenemos otra cosa más que eso, que lo debería hacer el Poder Ejecutivo por políticas preventivas y de política criminal. Perdóname, no tengo otra respuesta. Bueno, nosotros en Panamá sí estamos bastante limitados. Como le digo, a pesar de que somos una región tan pequeña que en auto, en un solo día se puede recorrer de esquina a esquina, tristemente los recursos están mal organizados, por no decir otros términos. Y lo que es la pobreza extrema,
área de difícil acceso y personas con discapacidad ocupan tanta área de nuestro país, pero no se le da la importancia de vida. Lo que más hacen los gobiernos es lo que llamamos los dichosos subsidios, que le quieren dar el programa de 120 a los 65, o sea, $120 a los adultos mayores que no cotizaron. Programa Ángel Guardián, que le da $80 mensuales a padres de familia que tienen pobreza extrema, difícil acceso y tienen una persona con discapacidad. O sea, se enfocan en tantos subsidios que afecta tanto la economía de nuestro país, en vez de decir, vamos a reestructurar esto, somos un área pequeña, nadie tiene por qué pasar hambre, nadie tiene por qué no tener acceso a la justicia y nadie no tiene por qué tener internet. Si se supone que las grandes compañías de servicio de internet las tenemos todas y a la hora de la hora se pasa mucho problema para que tengan acceso. Tenemos las casas de paz, pero independientemente de las casas de paz, no se les da los recursos necesarios para que ese juez de paz pueda hacer su función comunitaria y queda todo en la nada. La gente no obtiene respuestas y terminan haciéndolo por su propia mano. Por cultura en nuestro país, en la parte del interior, todos tienen un machete, tienen una escopeta, tienen un puñal, porque es la idiosincrasia de ese interiorano, por decirlo así. Y toman entonces la justicia por sus manos porque, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a esa casa de paz, yo no voy a estar en un abogado y no voy a hacer nada virtual porque yo no sé quién me está escuchando atrás. Y mejor lo espero en la esquina y en la noche lo mato y ahí se queda. Hay una cosita que me acordé, sí, para complementarte. En Argentina se les dieron tablets a todos los chicos carenciados, de orígenes muy vulnerables. Y están habilitadas también líneas gratuitas de denuncias, que son líneas telefónicas, digamos, no necesitas internet, pensando en alguna alternativa sin internet. Súper. El caballero quería responder también. Vamos a ir con la pregunta de usted y cerramos. ¿Ya? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Murillo, yo vengo de Costa Rica. Tengo el cargo de director de la Defensa Pública y también soy el coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Quisiera contarle la experiencia que tenemos en Costa Rica con respecto a estos temas de las personas que están alejadas de la capital, que tienen limitaciones justamente para el acceso a la justicia. Entonces, una solución que se nos dio en el momento exacto en que la pandemia llega, era justamente crear, a partir de una política de un poder judicial abierto, una defensa pública abierta que tiene principios muy importantes, llevar esto a las comunidades, es decir, desarrollar con las comunidades, no directamente con los municipios, sino con las comunidades, con asociaciones, hacer lo que denominamos estaciones virtuales en comunidad. ¿Qué hicimos o qué generamos? Bueno, a ver, ¿por qué no fuimos directamente o individualmente con las personas? Bueno, primero, tenemos que entender que hay una brecha digital que teníamos que superar. Y entonces la comunidad va a designar a una persona que si tiene conocimientos, va a estar una computadora instalada donde las personas pueden llegar. Y entonces a partir de esto nosotros damos servicios en la defensa pública a las personas que requieren y necesitan estos servicios. Entonces, por ejemplo, en las islas de mi país, tenemos una isla que se llama Chira, por ejemplo, una persona va simple y sencillamente a la estación virtual, dice que quiere presentar una demanda de pensión alimentaria, la presenta, recogemos absolutamente los datos y de manera inmediata pues hacemos toda la gestión, lo presentamos virtualmente al despacho, hacemos la audiencia virtual y se solucionó. Es más, hemos hecho procesos, incluso más allá, hemos recibido solicitudes de personas que con ocasión de la pandemia debieron migrar y entonces hemos recibido solicitudes para hacer demandas de personas que están fuera del país para presentar demandas en materia laboral, justamente a través de la virtualidad. Entonces, hemos superado la brecha digital con las personas mayores, hemos además generado que las personas que no tienen el recurso de tener un instrumento inteligente tengan esta posibilidad de llegar a un sitio cerca, próximo a su comunidad, aprovechando justamente que hay una alta cobertura en mi país. Y con esto garantizamos que la persona siempre cuente con una persona defensora pública. Ayer veíamos en la mañana, veíamos el tema el tema de los mediadores, que no está tan, pues en Costa Rica no está tan implementado, aunque sí hay,
pero nosotros tratamos de garantizar que todas las personas cuenten con un abogado del Estado gratuito para que las personas tengan la posibilidad justamente de tener esto. Entonces es una buena práctica, me pareció oportuna comentarla, porque con esto incorporamos a las comunidades, es gratuito para la persona, economizamos recursos para el Estado, no tenemos que trasladarnos, salvo excepciones, pero no renunciamos a la presencialidad porque seguimos visitando estos sitios y por el contrario lo que hemos hecho con el recurso es implementar las charlas a la comunidad de que conozcan cuáles son sus derechos para que puedan ejercerlos válidamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Gracias. Buen día. Bueno, yo me llamo Raquel Irigoyen, soy del Perú y les quería plantear en mesa algunos problemas que de repente a ustedes les parecen básicos, pero sí necesitamos respuestas. Por ejemplo, en términos del acceso, yo ahorita vengo de visitar unas comunidades en Piura, en el Perú, en la sierra, que tienen problemas de diferente tipo con actividades mineras que han llegado a las empresas. Entonces, por ejemplo, han llegado unas empresas de telefonía para instalar internet, que es algo que no tienen y que les ayudaría en su defensa, etcétera. Pero por otra parte, en la comunidad había la siguiente preocupación. Para instalar las antenas, les estaban pidiendo comprarles el área del terreno. Entonces ellos decían, le vendemos a la empresa se lo vende a la empresa minera y perdemos el control del territorio que ya ha pasado en otros lugares. Entonces, tenemos un problema y decían, ¿por qué no les alquilamos? Y ese era un programa estatal de un cordón de telefonía y entonces la empresa decía, no, tiene que ser en venta. Entonces ahí hay un problema. Dos, mucha duda de la gente de si esas torres gigantescas generan o no generan problemas a la salud. Hay una serie de ideas que no sé si son verdad o mentira, porque sinceramente que si dan cáncer, que si las ondas producen algo, porque iban a instalarlas cerca a la escuela donde están los niños. Entonces, hay una serie de preocupaciones, eso, la propiedad del área, si causan o no algún tipo de efecto estas antenas. Tercero, que gran parte de los programas que se tenían que utilizar están en la nube. ¿Quién tiene al final la propiedad intelectual de las fotos? Porque la nube reconstruye las fotos por fechas, por eso. Ya, y si pierden la cuenta porque no pagan o lo que sea, todo eso se queda en la nube. ¿Quién tiene esa propiedad intelectual o quién se queda con eso? Luego, por ejemplo, decían toda la información, también pasó en otras comunidades indígenas, de los idiomas, porque había unos programas para poder hacer traducción, ¿no? Y no todos los idiomas indígenas están traducidos. Entonces, ¿quién se queda eso? ¿Se queda Google Translator? O sea, ¿quién se queda con la propiedad intelectual? Y ellos tenían esa preocupación porque al final van a perder el control, ¿no? De conocimientos, por ejemplo, conocimientos de plantas. Hay empresas farmacéuticas que los están rondando, empresas también comerciales de producción de cola, como la Bicola, una cosa así que es parecida, que están detrás de una planta que es la Guayús, que es energética. Entonces ellos dicen, si ponemos estos conocimientos en la nube, eso puede ser apropiado o no, si cuando luego, como tú decías, estamos conversando y de repente salía Guayús y los nombres de las plantas. Quiere decir que nos están, o sea, nos están oyendo, nos están captando por algún lado. ¿Cómo se hace protección de esos datos? O también eso no es un delito, que nos roben intelectualmente los nombres de las plantas, los nombres de los idiomas. O sea, ¿qué cosas hay detrás involucradas que no estamos controlando? Entonces, tú decías, bueno, no necesitamos saber cómo funciona esto de la ingeniería y tal, sobre todo quienes somos abogados, no, ni vamos a entender nunca, pero por decir, sí se involucran cuestiones de manejo de datos, inteligencia, control de esos datos, y la preocupación de muchas comunidades indígenas es, ¿y si esa información acaba en la mano de las transnacionales farmacéuticas, de las mineras, y el Estado los estigmatiza, ¿no? Como revoltosos, como que están en contra, saben de las movilizaciones que estamos organizando. Entonces, hay muchas preguntas involucradas, y si bien decían, no necesitamos saber todo, sí necesitamos saber qué hay de la propiedad intelectual, qué hay del control de datos, qué hay de la soberanía
de la información, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí van mis preocupaciones. Súper. Gracias, Raquel. Raquel, ¿no? Un placer, Raquel. Tus preguntas nos podrían llevar a un posgrado completo. Nos podríamos quedar discutiendo solo temas de recursos genéticos, de conocimientos tradicionales, de consultas previas, de diálogos entre comunidades, pero quisiera aterrizarlo esto para que lo vinculemos a nuestro diálogo. Esas preguntas que tú tienes son las mismas preguntas que nos hacen en una audiencia, y cuando yo entro a una audiencia virtual, esos datos, ¿qué? Entonces, lo primero que tenemos que aterrizar es uno de los riesgos que efectivamente tenemos al utilizar herramientas tecnológicas, pues son los datos. ¿De quién son esos datos? Pues los datos son del titular. Sí, pero es que yo me conecté y para conectarme me pidieron mi nombre, mi cédula. Bueno, en cada país hay una legislación que protege los datos personales. Hay unos datos que se califican públicos, otros que son semiprivados, otros que son privados, otros que son sensibles, y según la categorización van a tener mayor o menor, digamos, requisitos para ser autorizados. Todas las empresas de tecnología que funcionan en nuestros países deben cumplir con las normativas de protección de datos personales de nuestros países. En pandemia, la superindustria en Colombia, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, abrió numerosas actuaciones administrativas sancionatorias contra plataformas como Zoom, porque tenía filtraciones de seguridad. ¿Y cómo le está garantizando entonces a las partes el control y el respeto a sus datos personales? Entonces, la primera respuesta es las agencias de protección de datos que en Perú hay, que en Argentina hay, que en Panamá hay, que en Colombia hay, pues manejan la política pública de protección de datos, y seguramente muchas tienen, como en Colombia, la posibilidad de avanzar en procedimientos sancionatorios a quienes utilicen datos personales sin autorización. Pero viene el segundo: ¿y qué pasa si yo meto, en nuestro caso, a una plataforma como ChatGPT? Pues resulta que todas las aplicaciones, y también les quiero decir algo, si cuando nosotros mencionamos algo, nos sale una publicidad en nuestros celulares porque nosotros le dimos autorización. Cuando tú descargas Facebook, Instagram, TikTok, X, cualquier, tú estás dando autorización. Tú estás firmando un contrato electrónico a través del cual dices, miren, yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿sabe qué? Gratis lo que le da a su mamá. Y eso. Y eso. Además, entonces, ponele que esa situación hace que de entrada tú ya des autorización. Pero como hay algunos datos, como hay algunos contratos que lo que hacen es dificultar más, las agencias de protección de datos son cada vez más estrictas. Usted tiene que contarle a su usuario qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, para qué los va a utilizar, en qué sentido, cuál es el alcance, tiene que saberlo. Y si no, tiene que darle la posibilidad de que si ya dio la autorización, retire esa autorización para cerrar ese tema, porque son plataformas, por supuesto, de empresas privadas con situaciones. Y esa es una de las principales críticas de utilizar sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la administración de justicia. Para que un sistema de inteligencia artificial funcione, tiene que tener una programación, una data cargada de manera previa. ¿Y quién la carga? Pues un humano. Y ese humano tendrá algún sesgo. No nos da el tiempo para hablar de todas estas situaciones, pero ahí está. Pero además, si es que queremos utilizar entonces, ¿por qué el país nos involucra en un proyecto para crear sistemas de inteligencia artificial públicos que sean programados para cumplir con los? Puede ser. Por eso hay que ser muy precavidos y muy cuidadosos a la hora de entregar. Siempre hay algo que se llama la huella digital, que tú lo sabes más que nosotros. Todo lo que nosotros hacemos en Internet queda huella. Y gracias a esa huella es que nos llegan publicidades, nos dicen que si yo me busco hoy en Internet, aparecen 50.000 noticias de dónde aparece Silvio Gómez Saldarriaga. Si yo los busco a todos ustedes, aparecerán, o algunos no, y cierran todos. También empiezan a aparecer nuevos derechos de Internet, como decía la compañera, derecho al olvido, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, hay una cantidad de discusiones que se vienen acá, retos, no solo para las personas, sino para los estados de adecuarse a estas nuevas realidades. Lo cierto es que estén esos retos no debería ser óbice para que no la utilicemos de manera preventiva, por supuesto, hay que ir aprendiendo, pero no deberíamos, porque si nosotros no lo utilizamos, créanos que al otro lado sí lo están utilizando y nos llevan años luz, como lo dice Florencia, los que lo utilizan mal, ellos sí que lo utilizan, van y vienen y vuelven a ir, y nosotros apenas. ¿Y cómo creo este usuario? Súper, muchísimas gracias por las respuestas, por las presentaciones.
Muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por asistir a esta sala 3, gestión de datos e inteligencia artificial aplicada a mecanismos alternativos de resolución de controversias. Ahora tenemos un coffee en el edificio del frente. Los que vinieron ayer saben, es el teatro en el que estábamos ayer. Y a las 10:45 empieza la mesa titulada Evaluación del estado actual de los MAS en América Latina y el Caribe. ¿Ya? Así que nos vemos allá. Muchas gracias. En el teatro.